Empezamos, chicos. Entonces, hoy vemos la unidad 4, ¿sí? La unidad 4, el título va a ser Crisis, Dirigismo y Sustitución de Importaciones de Argentina de 1930 a 1943. ¿Sí? Digamos, cuando vamos a ver esta unidad, vemos otra vez una unidad de historia económica argentina. ¿Me escuchan bien, ¿Sí? ¿También? ¿Lo escuchan? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, entonces decíamos, en esta unidad vemos una etapa otra vez de la historia económica argentina. Eh, eh, ¿Qué se ve? A partir de lo que van a ser las consecuencias, así como su título lo dice, lo indica, se ve. Cuando se habla de crisis, se está hablando de las consecuencias para la economía argentina de la crisis de 1929. ¿Sí? Profe, disculpe, antes que siga, ¿será que puede grabar la clase, por favor? Bueno. Me dice, solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Pero no encuentro cómo ponerme como administradora. Capaz que tenga que entrar desde del enlace, ¿no? Chicos, bueno, no, o sea, ellos me dieron todo, pero no encuentro lugar acá para ponerlo. Digo.
configuración. Configuración. No, entonces, ¿alguien de ustedes me lo puede grabar? ¿Así hacemos más rápido? ¿Puede ser? Bueno, si alguien lo graba, le agradezco porque no lo encuentro dónde poner. ¿Dónde cambió la configuración? No veo. Ah, bueno, entonces no va a poder ser. Bueno, seguimos. Decíamos que en esta unidad se llama así, crisis, dirigismo y sustitución de importaciones. ¿Sí? Decíamos, ¿por qué se llama crisis? Porque se habla de las consecuencias de la crisis de 1929 para la economía argentina. ¿Sí? Se habla de dirigismo, se está hablando entonces de una mayor intervención del Estado en la economía nacional para, se podría decir, atenuar los efectos de esa crisis económica en la Argentina. ¿Sí? Y sustitución de importaciones porque va a ser el modelo económico que va a surgir a partir de esta etapa, ¿sí? De la década del 30 en la economía argentina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cuáles eran las consecuencias de la crisis de 1929 para la economía mundial? ¿Sí? ¿Alguien tiene presente cuáles eran? Si era, por ejemplo, el cierre de fronteras, algo así. Cierre de mercados, ¿sí? En realidad no de fronteras, sino de mercados, es decir, digamos, implicaba una mayor nivel de proteccionismo económico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de proteccionismo económico, como su nombre lo indica, el objetivo es proteger a una determinada área de la economía, ¿sí? Nacional. ¿Cómo se hace? Generalmente aumentando los aranceles, es decir, aumentando el costo que tienen que pagar, sería fiscal, aumentando los impuestos con los cuales se va a gravar el ingreso de productos importados, ¿sí? A eso se le denomina aranceles. Entonces, a eso se va a considerar una medida proteccionista. Disculpe, ¿podría volver a repetir a qué se lo denomina aranceles? Porque no se lo entendió, gracias. Sí. Bueno, entonces cuando hablamos de aranceles, estamos hablando del costo que impone el Estado Nacional, ¿sí? Es decir, a través, en definitiva, es un impuesto, ¿sí? Con el cual se intenta recaudar, en principio, un objetivo es recaudar dinero a través del ingreso de las importaciones, es decir, que no ingresen libremente, sino que el Estado, una vez que ingresa, les dispone un costo fiscal, ¿sí? De lo cual, por supuesto, recauda dinero, que va a parar a los ingresos del Estado. ¿Sí? Y el otro objetivo, cuando se impone un arancel, es a proteger al sector nacional, económico nacional, que produce lo mismo o que podría llegar a verse afectado negativamente por el ingreso de ese producto importado. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que, por dar cualquier ejemplo, que se imponga un arancel o se suban los aranceles a todos las sombrillas que ingresan a través de la importación, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser recaudar cuando ingrese ese producto, ¿sí? Para el Estado, y tomar impuestos en definitiva, porque el arancel es un impuesto al comercio exterior, ¿sí? Y el otro objetivo es para proteger a los productores, a los fabricantes de sombrillas argentinos, ¿sí? ¿Tienen claro? O sea, las dos cosas, preservar ese mercado, en definitiva, es decir, no hacerle tan fácil al producto importado, que en definitiva no está generando mano de obra ocupada en la economía nacional, y al mismo tiempo se recauda por el ingreso de esas importaciones. Yendo en términos generales, ¿ustedes entienden cómo funciona la recaudación de impuestos en Argentina? Seguramente lo vieron. Cuando se habla de AFIP, por ejemplo. ¿Saben qué significa, no?
¿Nadie? No, profe. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Sí? Entonces, cuando se habla de AFIP, ¿qué significa? Administración de Profe. finanzas públicas. Parecido. Es todo Parecido. lo que se trata sobre el ingreso, la recaudación sobre el ingreso. Es la Administración Federal del Ingreso Público. La Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, ya, lo que se trata es que va a centralizar la recaudación impositiva. Y adentro de la AFIP, ¿saben qué hay? Digamos, ¿cuáles son los dos grandes organismos? ¿Quién hace la recaudación interna? ¿Sabe? Por ejemplo, ¿quién recauda el IVA? Ganancias. Por eso, el interno. ¿Cómo? Viviana, no te escucho. Más alto. Los impuestos, profe. Sí, se trata todo de impuestos, pero digamos, cuando se habla de Administración Federal de Ingresos Públicos, se está hablando, por un lado, sí, les digo en general esto para que lo sepan, y entonces ustedes se van a dar cuenta cuando van viendo las distintas unidades, y se trata de la cuestión de impositiva, cómo funciona, es decir, se recaudan dos planos, el plano interno, ¿sí? Que sería la DGI, la Dirección General Impositiva, ¿sí? Eso es la que recauda, por ejemplo, el IVA, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bienes personales, todos impuestos que graban, digamos, sobre la actividad económica argentina interna, ¿sí? Y por el otro lado está la aduana, ¿sí? Que lo que hace es recaudar los impuestos sobre el comercio exterior. Por ejemplo, no solo le cobran impuestos a los productos importados, como decíamos, a los aranceles, ¿sí? Que son los aranceles a los productos importados, sino que también recauda impuestos sobre los productos que se exportan, ¿sí? Como por ejemplo, pueden llegar a ser las retenciones a las exportaciones. Entonces, sobre todo eso, en definitiva, sobre el comercio exterior, se entiende cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando de exportaciones, ventas, importaciones, compras, ¿sí? Entonces, sobre eso, el Estado también recauda, el Estado Nacional, ¿sí? Se habla de ingreso fiscal porque son los ingresos genuinos que tiene el Estado para hacer frente a sus gastos, ¿sí? Es decir, lo más, es como el salario que nos pagan a todos cuando trabajamos, ¿sí? Es eso. Cuando se habla de, digamos, una forma de hacer frente o con qué se va a solventar, por ejemplo, el presupuesto nacional, se supone que sobre todo en base a la recaudación impositiva, es decir, a lo que el Estado va a recaudar o prevé recaudar en el año que está planificando el presupuesto nacional. ¿Se entiende, chicos? Ahora sí se entiende, profe. Esto hace referencia a lo que vimos incluso en la comunidad 1, es decir, cuando surgen los estados nacionales, empiezan a tener distintas funciones que cumplir, por ejemplo, asegurar el territorio, con el ejército, tienen que desarrollar, por ejemplo, un cuerpo administrativo, es una burocracia que haga frente, digamos, a los distintos niveles de administración, eh, tienen que también generar digamos, una política exterior, ¿sí? Bueno, entonces todo esto tienen que solventarlo con recursos, ¿sí? Esperamos un ratito.
volví. Entonces, lo que se trata en definitiva es de recaudar impuestos. Por supuesto, digamos, llevando esto, la cuestión de lo que decíamos, los aranceles, ¿sí? La implementación de políticas proteccionistas. Ya habíamos visto que esto era algo que se había generalizado a partir de la implementación que hace Estados Unidos de esa política proteccionista, ¿se acuerdan? Estados Unidos Sí, profe. empieza a subir los aranceles y eso después genera como un efecto dominó con el resto de las economías que además de implementar políticas proteccionistas también empiezan a organizarse en cuanto a, digamos, a alianzas económicas y empezar a funcionar en bloques económicos, ¿sí? Entonces van a concentrar generalmente su intercambio comercial con algunos países aliados, ¿sí? Como para, no, se podría decir, no desperdiciar sus divisas, ¿sí? Y no ampliar demasiado el ingreso de productos importados. Entonces, va a ser, digamos, un intercambio comercial bastante selectivo. Entonces, la consecuencia que va a tener esto a nivel de la economía internacional es que se va a achicar esta economía internacional, ¿sí? Se va a achicar, se va a ver reducida, entonces va a ser más difícil colocar los productos exportables en el mercado mundial. Entonces, la Argentina, por ejemplo, va a tener grandes problemas con su modelo agroexportador, ¿sí? Entonces, o va a estar claro que no va a poder seguir reproduciéndose ese modelo, implementándose ese modelo agroexportador, porque se le cierran los mercados para los productos argentinos, exportables argentinos, ¿sí? Entonces van a tener que empezar a cambiar el modelo económico que van a implementar, ¿sí? Entonces, cuando decíamos consecuencias de la crisis, vemos que esa consecuencia de la crisis, decíamos, es el aumento del proteccionismo o la generalización de la implementación del proteccionismo a nivel mundial. En definitiva, por esto también el achicamiento de la economía internacional, es también los problemas para la Argentina van a ser en función de la balanza comercial, como que va a exportar menos y va a tener, como exporta menos, va a tener menos capacidad de importar, ¿sí? ¿Se entiende por qué les digo esto? Si un país exporta menos, ¿por qué va a tener que importar menos también? Va a tener menos divisas disponibles para pagar sus importaciones, ¿sí? Es decir, ustedes tienen
Tiene suficiente ingreso de reservas de dólares, en el caso actual, por ejemplo, no solo que no puede tener dinero o las reservas necesarias para importar, sino que tampoco puede hacer frente, por ejemplo, al pago de su deuda, ¿sí? Entonces, todo esto, los problemas de la balanza comercial están ligados con la balanza de pagos. Decíamos que la balanza de pagos era el ingreso y el egreso de capital, ¿sí? Se podría decir el ingreso y el egreso, ahora en términos actuales, de dólares, ¿sí? O de reserva, de moneda extranjera, ¿sí? O divisas extranjeras. ¿Por qué esto es importante también? El ingreso de divisas extranjeras, porque en el caso, por ejemplo, de Argentina, va a ser importante para que sirvan como respaldo a la moneda nacional, a la emisión de moneda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, en definitiva, los problemas de la balanza comercial también traen problemas de la balanza de pagos. Es decir, se detienen, por ejemplo, las inversiones extranjeras, es decir, todas las economías, sobre todo las europeas y también, por supuesto, las de Estados Unidos, que es la principal afectada por la crisis del 29, empiezan a detener su exportación de capital, sus inversiones extranjeras, ¿sí? Como habíamos dicho, inversiones extranjeras directas, cuando venían a ubicarse en la Argentina, por ejemplo, en la economía argentina, a radicarse directamente como una fábrica, como una empresa comercializadora de granos, como un frigorífico, ¿sí? Entonces eso era una inversión y sigue siendo una inversión extranjera directa, es decir, vienen a invertir directamente a la economía argentina, ¿sí? O la otra cara era la inversión extranjera indirecta, que era bajo la forma de dar préstamos al gobierno argentino, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay problemas, generalmente en la balanza comercial va a haber también problemas en la balanza de pagos y además estamos hablando de un contexto en la década de los 30 en las cuales la mayoría de los países se retrae, se cierra, trata de muchos capitales que se habían invertido, digamos, de forma muy fácil en las economías extranjeras, vuelven a su país de origen, vuelven a Estados Unidos. En otro caso muy claro va a ser el caso de Alemania, que Estados Unidos había invertido mucho capital y ha apostado a la recuperación económica alemana, y cuando se produce la crisis de 1929, sus capitales otra vez retroceden, más vulnerable otra vez, y eso hace que esa crisis económica, se dice, también a su vez favoreciera el surgimiento de Hitler, ¿sí? Bueno, otra de las consecuencias que de 1929 para la economía argentina es esto, que van a empezar a tener, digamos, sumado al miedo que existe para o por el avance del comunismo, a partir de la Revolución Rusa, van a empezar a surgir en el mundo los fascismos, ¿sí? Bajo distintas escalas, distintas formas, pero digamos, se hacen cada vez más fuertes y, por ejemplo, en el caso de Alemania va a ser el nazismo, más adelante en la década de los 30 estoy hablando, en Italia va a ser el fascismo puro con Mussolini. Bueno, va a haber distintos ejemplos, pero de lo que se trata es que se va a existir mucho miedo
sobre todo la alta burguesía, se dice decir, la capa del capital europeo que tiene más poder adquisitivo, que generalmente también administran o monopolios o oligopolios. Entonces va a apostar ese capital frente al miedo o el avance del comunismo, que va a apostar apoyo económico, decíamos, a estos movimientos fascistas que van a ir surgiendo, ¿sí? Como una forma de frenar al comunismo. Bueno, eventualmente esto va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque va a desencadenar de nuevo después en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Profe, ¿y ahí construyen el muro? No, falta muchísimo para el muro, eso es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto es después que ya que se termina la Segunda Guerra Mundial, surgen como vencedores Estados Unidos, la Unión Soviética, la bipolaridad emergente, se reparte en el mundo y, sobre todo Alemania, ¿sí? Y ahí sí, pero falta mucho para hacer, ¿sí? Hablamos de la unidad. ¿Esta unidad Sí. en qué cuadernillo se encuentra? ¿En qué bibliografía? Micaela, no te escucho bien, ¿me puedes hablar un poquito más alto? Le pregunto si esta unidad en qué bibliografía se encuentra. Bueno, yo le separé, digamos, un capítulo de un texto de Rapoport, ¿sí? Le dividí porque para no ponerlo todo el libro, son más o menos 14 páginas para esta unidad, ¿sí? Son 14 páginas, sí. ¿De qué página hasta qué página, profe? No, les voy a dar todo, no te preocupes, está todo dividido, o sea, como que está escaneado, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Una consulta. No Sí. tiene, por lo menos no tiene noticias sobre las notas del parcial. Me dijo el profesor que les dijo las 2 semanas, o sea, la semana que viene les daríamos la nota. ¿Puede ser? ¿Que les diga eso, que le haya dicho? No entendí nada. Ah, bueno. Entonces, Gracias. decíamos, volviendo a esta cuestión de la crisis, consecuencia de la crisis, otra va a ser el surgimiento del fascismo en la Argentina, ¿sí? El hecho de que va a empezar a existir una corriente de pensamiento que va a sostener que lo mejor es, digamos, restringir las libertades políticas y, digamos, el hecho de que surjan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas como un actor político en Argentina, importante, ¿no? Con poder de veto, se puede decir. Y entonces, a partir de 1930, que se da el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, al segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, que había asumido en el 1928, en septiembre de 1930, va a verse derrocado por este golpe de Estado, va a surgir, decíamos, el rol de las Fuerzas Armadas como un actor político, es decir, van a empezar a funcionar como casi un partido político más, ¿sí? Es decir, van a empezar a poner ellos presidentes, pero por supuesto esto rompiendo el orden constitucional, ¿no? Que, en definitiva, que este orden democrático había tenido vigencia desde 1916 hasta 1930, es decir, van a ser dos mandatos presidenciales y 2 años de un tercero, ¿sí? Porque hasta ese momento los mandatos presidenciales duraban 6 años, ¿sí? Entonces, va a surgir también, junto con este golpe de Estado, es decir, una interrupción del orden democrático, va a surgir lo que se va a llamar la doctrina de facto, es decir, el hecho de que la Corte Suprema, a través de una acordada, va a reconocer, o sea, o va a aceptar o va a conceder a este gobierno que surge del golpe de Estado, que tiene la atribución de tomar medidas y se tiene que reconocer, digamos, como legales las medidas que tome este Estado, ¿sí? O este nuevo gobierno. Entonces, eso va a dar lugar a lo que se va a llamar la doctrina de facto, es decir, que todo
otro golpe militar que surja, otra interrupción del orden democrático, también va a ser reconocida por la Corte Suprema y después por el resto de digamos, de las instituciones de la Argentina, ¿sí? Es decir, bueno, eso fue un gran error, una gran, se podría decir, falencia que tuvo la Corte Suprema en ese momento y que inauguró esta historia de los sucesivos golpes de Estado también en la Argentina. ¿Sí? Porque si la Corte Suprema hubiera dicho que no, ninguna medida que tome un gobierno que surge por la fuerza o que derroca, que interrumpe el golpe, que interrumpe el orden constitucional, puede ser legítimo, ¿sí? Digamos, se hubiera eventualmente puesto freno a esta situación, ¿sí? Pero aquí es cuando el Poder Judicial, la Corte Suprema, es como que va a defeccionar, es decir, va a perder la capacidad de poner límite a esta situación del golpe de Estado. Entonces se va a inaugurar, por ejemplo, para la Argentina lo que se va a llamar el militarismo argentino, pero además va a estar incluido en toda una corriente que va a ser la corriente del militarismo latinoamericano, ¿sí? El hecho de que va a haber militares que se van a considerar a sí mismos como, digamos, figuras aptas para convertirse en presidente, por supuesto, integrante de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, ¿se entiende de qué estamos hablando? ¿Y alguien? ¿Y nadie? Yo la escucho entrecortado, quizás sea mi internet, profe. ¿Me escuchás recortado? Sí, profe, yo también. Bueno. No sé, chicos, pero entiendo lo que les dije, no importa si alguna palabra entendieron de lo que les dije. De cómo surge el fascismo, en definitiva, de la importancia que va a tener el fascismo, las consecuencias para el golpe de Estado de 1930 de Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Es decir, cómo van a generar una sucesión de golpes de Estado desde 1930 hasta el último, que va a ser el de 1976. ¿Sí? Por supuesto, siempre va a haber un apoyo civil a esos golpes militares. Y cuando hablamos de esa intervención de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina en la Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las Fuerzas Armadas de la Argentina. Las otras son fuerzas de seguridad. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, va a pesar en la historia argentina como una constante amenaza, ¿sí? Que va a ser la del poder militar, frente a los sucesivos gobiernos que surgen a través del voto popular, ¿sí? O el voto de la mayoría de la gente. ¿Sí? En definitiva, y a partir de 1930 a 1943 va a surgir, digamos, una restauración del orden conservador, se dice. Ese orden conservador, o sea, que había tenido vigencia hasta 1916, ¿sí? Va a resurgir a partir de 1930 a través también de elecciones fraudulentas, ¿sí? Entonces se va a conocer como la década infame a esta etapa, ¿sí? En la medida en que los radicales o el radicalismo, la Unión Cívica Radical no va a poder participar de estas elecciones y van a surgir gobiernos que no van a ser elegidos en elecciones limpias, ¿sí? Que se va a hacer una especie de simulacro, simulación de elección
popular, pero en realidad van a ser otra vez votos que van a estar manipulados por los distintos gobiernos para conseguir un control estricto de quién va a ser elegido. Entonces se habla de una década infame. La medida en que va a ser una década, que va a en realidad un poquito más de una década, porque va a ser de 1930 a 1943, pero digamos, va a estar acompañada, por un lado, por el fraude, que va a ser llamado fraude patriótico también, ¿sí? Fraude sería, ¿se entiende lo que significa fraude? Sí, se entiende. Una manipulación, digamos. No se trata de una elección transparente, sino de algo, de una especie de estafa a la elección popular, ¿sí? Y por el otro lado, por los distintos negociados o los hechos de corrupción que van a surgir también ligados a, por ejemplo, la relación con Inglaterra, ¿sí? La cuestión de los frigoríficos y digamos, la relación que va a surgir más estrecha a partir del Pacto Roca-Rússia, ¿sí? Y se puede decir el predominio o la situación de privilegio que van a tener los frigoríficos británicos durante la década de 1930. Bueno, entonces eso en relación a lo que decíamos, la síntesis de las consecuencias económicas, por supuesto negativas, que van a tener las crisis de 1929 para la economía argentina, ¿sí? O la crisis de los años 30. ¿Sí? En síntesis, ¿no? Y otra de las consecuencias se podría decir también, como les decía antes, la mayoría de los países empiezan a cerrarse, empiezan a intercambiar de forma preferencial con sus países más aliados. Entonces, de lo que queda es que va a haber otros mercados que van a verse excluidos. Va a ser el caso de la Argentina, ¿sí? Que Inglaterra, por ejemplo, va a generar una conferencia de Ottawa y después sucesivamente el Pacto de Ottawa, ¿sí? Inglesa, para hacer un intercambio preferencial o un comercio preferencial con estos países, ¿sí? Entonces la Argentina se va a ver desplazada de su intercambio de las compras, se puede decir, británicas a partir de la, en definitiva, a pensar que la mejor estrategia va a ir el Pacto Roca-Rússima, intentando, por parte de la Argentina, retener parte de las compras o del mercado. Bueno, entonces, por ejemplo, una de las consecuencias negativas del Senado de la Nación, el escándalo que se va a desatar, porque va a quedar comprobado que existe una evasión impositiva por parte de los frigoríficos ingleses, va a terminar un gran debate que incluso va a llegar al punto de que se va a asesinar a un colaborador de Lisandro de la Torre, y eso incluso se va a llegar a filmar una película que se llama El asesinato en el Senado de la Nación, para intentar entre los frigoríficos ingleses y el gobierno argentino, ¿sí? Todas las consecuencias de la crisis, ¿sí? Después nos vamos a, cuando se habla de dirigismo, ¿sí? Es decir, va a haber una mayor intervención del Estado Nacional en la economía argentina. ¿Cómo se va a manifestar esa mayor intervención del Estado en la economía argentina? Bueno, a partir de, por ejemplo, la implementación de controles de cambio, es decir, para que las divisas extranjeras, en función de que eran tan escasas, el Estado va a necesitar controlarlas, el ingreso va a necesitar, se podría decir, administrarlas, ¿sí? Otra de las cuestiones que va a ser clara la intervención
del Estado en la economía van a ser la creación de la Junta Reguladora, una intervención del Estado Nacional en una determinada área de la economía. ¿Y cómo lo hace? En este caso, digamos, el Estado lo que hace a través de las juntas reguladoras es, por ejemplo, fijar un precio sostén para un productor, ¿sí? Es decir, o para todos los productores de bananas, ¿sí? O de trigo, lo que sea. Entonces, les dice, bueno, a partir de este precio que les va a permitir a esos cubrir sus costos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que hace el Estado o la siguiente campaña, digamos, que pueda cubrir sus costos y tener la actividad, ¿sí? Porque no tiene pérdida, se podría decir, ¿sí? ¿Se entiende la cuestión del precio sostén? Es decir, el Estado sostiene, apoya con el productor, sostener o cubrir todos sus costos, y eso permite que ese productor el año siguiente o la siguiente campaña pueda otra vez afrontar digamos, el riesgo de invertir en ese cultivo y se siga manteniendo la actividad. ¿Se entiende entonces? Cuando hablamos de precio sostén, me dijeron sí, por ejemplo. Bueno, entonces, y otra de las formas de la intervención del Estado en la economía nacional va a ser también la creación del Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? El Banco Central de la República Argentina es lo que viene a ordenar el sistema financiero, ¿sí? Como su nombre le indica, y que va a tener también el rol de la emisión de moneda, ¿no? Por supuesto, equilibrar entre el ingreso y el egreso de las divisas extranjeras en función de la balanza comercial. Esto también va a afectar a la balanza de pagos, pero también va a servir ese ingreso de divisas extranjeras por pago de las exportaciones para reserva que van a poder respaldar, que van a poder sostener la moneda nacional, ¿sí? O la emisión de moneda nacional. ¿Se entiende cómo funcionan las reservas y la emisión de moneda nacional? Profe, yo no entendí mucho porque se corta el audio. ¿Le quedó dudas? En relación al intervencionismo, las juntas reguladoras, ¿les quedó claro eso? Sí, las reguladoras sí. El otro es la creación del banco y la emisión y eso. Ah, bueno. Entonces, cuando se habla del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? De lo que se trata es de, se crea esta institución, digamos, que tiene sobre todo como objetivo principal la emisión de la moneda nacional, el control de la moneda nacional. ¿Qué hacen? No solo la fabrican, sino tienen que ver que, o la emiten, ¿sí? O la imprimen, sino que también tienen que ver que tenga respaldo suficiente para que tenga valor esa moneda, ¿sí? Entonces, el respaldo de esa moneda la va a poder obtener con las reservas, ¿sí? Es decir, se puede decir es Argentina, ¿sí? Entonces, es como decir, bueno, son empresarios, dicen, tengo que emitir cheques. Bueno, voy a pagar a mis proveedores con cheque, voy a o sea, a Diana un cheque, a Vicente otro cheque, suficiente para decir, bueno, señor, este cheque tiene fondos o no tiene fondos, ¿sí? Para que la persona que lo va a tener el banco le diga, bueno, ¿tiene fondos? O le diga, no, señor, no tiene fondos, no vale nada, ¿sí? Bueno, algo parecido
pasa con las reservas y la moneda nacional, ¿sí? Cuando hay mucha emisión y hay pocas reservas, generalmente se devalúan el valor. ¿La relación a qué? La relación al valor que tiene la reserva extranjera, en este caso el dólar. Para nosotros, ¿sí? Si Es lo que algo está pierde pasando, es lo que está pasando ahora, ¿sería, profe? sí, claro. Hay emisión monetaria y hay pocas reservas. Entonces, cuando yo tengo algo que va perdiendo valor, voy a necesitar para comprar siempre lo mismo, para comprar, por ejemplo, para poner cualquier para comprar un sachet de leche voy a necesitar cada vez más de esa misma moneda, ¿sí? Porque va perdiendo valor a través de la inflación, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí, se entiende, profe. Entonces, la relación de las reservas con la emisión de moneda es muy importante y el rol, y quien cumple ese rol de administrar las reservas, de administrar la emisión de moneda es el Banco Central. Y por supuesto que no es una isla en el medio de la política, en el mar de la política económica, es decir, también está el Ministerio de Economía que decide que, en definitiva, se supone que tiene mayor jerarquía y que decide cuáles son los lineamientos de esa política económica, pero el Banco Central es quien directamente se encarga de ver qué pasa con las reservas y la emisión de moneda. Otra de las funciones que tiene el Banco Central, por ejemplo, es regular el funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dice a un banco, a ver, necesito que me muestren sus balances para ver si son solventes o no, si tienen liquidez o no. Si son solventes quiere decir que tienen suficiente respaldo económico bajo la forma, por ejemplo, de propiedades, ¿sí? Acciones de otras empresas, cosas como esa. Sí dice, bueno, necesito controlar su liquidez, lo que está haciendo es tratar de controlar cuánto efectivo tiene ese banco, ¿sí? Ese banco privado. Entonces, por eso se habla de que en definitiva el Banco Central es el banco de bancos. También decide hasta qué porcentaje del dinero que tienen los bancos lo pueden prestar a un tercero, ¿sí? Porque ¿cómo funcionan los bancos? Funcionan sobre todo con el dinero que dejan ahí los depositantes, ¿sí? Sí, con la caja de ahorro que abren, con la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual los bancos sostienen su posición. En función de ese dinero, ¿sí?, que reciben a través de los depositantes, van a poder prestar, van a poder otorgar préstamos a quien viene a pedírselos, ¿sí? Entonces, el Banco Central lo que hace también es poner un límite al dinero que los bancos privados pueden prestar, ¿sí? Porque en definitiva, ¿qué pasa? Cuando tiene que ser sustentable, tiene que poder sostenerse, porque cuando esos depositantes vengan a reclamar su dinero, digamos, no le puede decir, no, presté todo, conseguí todos los préstamos, así que no te puedo devolver el dinero, ¿sí? ¿Se van haciendo la idea de cómo funciona el Banco Central? Sí, profe. ¿Sí? Igual fue evolucionando también, digamos, su funcionamiento, ¿no? Al principio era mixto y después, durante la etapa de Perón, se nacionalizó, es decir, fue totalmente estatal, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a al dirigismo, ¿sí? El dirigismo estatal que implica una mayor intervención del Estado en la economía nacional para hacer frente a esta situación de la crisis, por los efectos de la crisis de 1929, conocida también como la crisis de los años 30 en la economía argentina. Y la última etapa, que va a ser, el título, digamos, como su nombre lo indica, la sustitución de importación, es decir, que el Estado argentino se va a ver obligado a cambiar el modelo económico del modelo agroexportador al modelo de
industrialización por sustitución de importación. Entonces, como su nombre lo indica, lo que hay que, digamos, ver aquí es que se van a empezar a fabricar en el país, a través de la industria, eh, productos que antes ingresaban a través de la importación, ¿sí? Como la Argentina tiene problemas en su balanza comercial, como les expliqué antes, ¿no? Entonces, como no puede vender, tampoco puede obtener pago por estas menores ventas, las reservas necesarias, las divisas necesarias para hacer frente a las importaciones, es decir, su capacidad de venta se redujo, entonces se redujo en el comercio exterior también su capacidad de compra, ¿sí? Entonces, en función de esto, como no puede importar, eh, la cuestión es que va a empezar a tener que, para satisfacer la demanda de la economía nacional, a producir a través de la industria los productos que antes ingresaban a través de la importación. Entonces, la mayoría, digamos, de estas fábricas, de estas industrias que se empiezan a abrir, van a ser industrias de tipo alimenticio o textil, ¿sí? Sin demasiado todavía capital intensivo. En el transcurso de los años más avanzada, la década de los 30, sí, se va a dar con bienes de consumo durable, o lo que se podría decir electrodomésticos, por ejemplo, ¿sí? Incluso después, automotriz, pero más que nada al principio empieza alimenticia, textil, actualmente industria química. Bueno, entonces decíamos, este nuevo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, esa industria que se produce localmente para sustituir, es decir, para reemplazar los productos que antes ingresaban a través de las importaciones, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante también acá, de nuevo, digamos, el aporte de capital extranjero, ¿sí? Para incluso más, más adelante, en la década de los 30, ya digamos, se empieza a ver una cierta recuperación de la economía norteamericana y también va a haber otra vez una llegada de capitales norteamericanos, ¿sí? Sí, y toda esta cuestión va a implicar un nuevo modelo económico, ¿sí? Que va a apuntar ya al mercado interno, más a la economía doméstica, a diferencia de lo que era el modelo exportador que apuntaba a, al comercio exterior, ¿sí? A la exportación y a definir su oferta en función de la demanda europea, ¿sí? Entonces, en una etapa recesiva de la economía internacional, este modelo de industrialización, sustitución y importaciones va a reorientarse hacia el mercado interno, hacia la economía doméstica, generando en el país esos productos que antes ingresaban a través de las importaciones. ¿Cómo están acá? ¿Van viendo? ¿Van de poquito? No digo que si se va entendiendo. ¿Sí? Bueno, te va claro. Les voy a compartir el apunte, ¿sí? Para que vayan trabajándolo. Y les voy a dar una guía. Voy a tratar de ponerle un video también de esa unidad, para que tenga más claro, ¿sí? Bueno, yo les voy a poner, ahora les voy a pasar por WhatsApp. Y también les voy a poner en el campus, ¿sí? Esto de Rapoport va a estar como unidad 4, así con letras mayúsculas, la política económica argentina. Es un libro de Rapoport. Es como la versión más corta del que veníamos usando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? El profesor se va a reunir con ustedes el jueves, ¿sí? Para continuar con la unidad.
Ahora les paso el apunte, Bueno, profe. ¿sí? Perfecto. Por el WhatsApp y les pongo en el campus. Les voy a mandar una. Buenísimo. Bueno, nos vemos el martes que viene. Si todo sale bien, empezamos las 5. Bueno, Estén bien. Bueno, profe, Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profe.